Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en... ¡Los escudos! ¿Qué ha pasado con los escudos? Han desaparecido, ya no se recomiendan, no se usan, dan igual. Bueno, depende. Os comento, este vídeo es inspirado porque vi un vídeo de Rankaise. De hecho, no vi el vídeo, pero ir a verlo. Vi el título y la miniatura porque Rank hablaba de los escudos, lo veréis por aquí. Y dije, wow, es un tema muy interesante. No voy a ver el vídeo para no tocar los mismos puntos o hacerlo a mi manera sin que coincidan temas o coincidan de casualidad. Y cuando lo grabe veré el vídeo de Rankaise. Además lo veréis seguramente quizá casi una semana después. Pero la cosa es que es verdad que es interesante charlar de los escudos. Porque a día de hoy, entre la corrosión, entre que Furina se resta vida, entre enemigos que te one-shotean, entre equipos que necesitan ciertos personajes, ejemplifico cores que han salido últimamente, como pues por ejemplo la de Xiao, que solía ir con Zhongli, pero Xiao a día de hoy se juega con Bennett, que no es escudo, Xianyun, que no es escudo, Faruzan, que no es escudo, y el sustituto de Faruzan quizás, si no la tienes C6 o en ciertas circunstancias, Furina o Furina C2, sobre todo por el gran bufo que te da, que no es escudo, sino que te resta vida. O por ejemplo las cores principalmente de Hyperbloom y demás, que aunque exista un Baizu, una Kirara, están en desuso. Principalmente se juegan al Heizam, Nahida, un Hydro Cookie, que no hay escudo. La core de Sino lleva Baizu, que sí es el escudo más débil literalmente de un personaje healer. Es un escudito cada 2 segundos y medio que te soplan y se va, pero ayuda con la resistencia a la interrupción. Y os podría dar un largo etcétera de escudos, tanto que no solo están en desuso, sino que literalmente a día de hoy con Furina, que hace que se reste vida al equipo, tengas o no tengas escudo, las corrosiones y las capacidades de los enemigos de ignorar el escudo, o incluso los daños tan grandes que hay que lo que necesitas es overhealing y que no te one-shoteen, porque igual te van a romper el escudo y te van a one-shotear, los escudos han pasado a segundo plano. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Y vamos con los escudos de Genshin Impact. Pues bien, en la intro os he comentado cosas que diréis, vale, sí, esto es obvio, es verdad, corrosión, no sé qué, no sé cuántos. Pero vamos a entrar más en profundidad en los escudos. Aparte de Zhongli, que yo sé que Zhongli es el rey de los escudos, pero hay más escudos en el juego. Tengamos en cuenta que 5 estrellas con un escudo espectacularmente fuerte no hay. Que los escudos empezaron siendo lo más ignorado del juego, literalmente el escudo de Beidou ni siquiera se tenía en cuenta en la 1.0, salió Diona en la 1.1 y no estaba mal, de hecho es muy fuerte, Diona tiene un escudo muy fuerte, un healing interesante, un montón de virtudes y al final Diona nunca llegó a ser tan fuerte ni como Bennett ni como otros personajes como 4 estrellas o aportes defensivos para el equipo. También tenemos más escudos que fueron saliendo con el tiempo como Zoma, que igualmente salió, Zoma Pocho Mini Mini, al igual que Cookie. Luego Zoma con Crepitar pues tuvo un pequeño tiempo de hype y de uso, pero volvió a caer en el desuso por 2 factores principalmente. Uno, porque el escudo de Zoma es un escudo que se va reabsorbiendo, refrescando, y entonces tienes como escudos débiles que se suman uno con otro, pero la realidad es que el escudo de Zoma, si lo llevas triple maestría para Crepitar, es inservible. Sin embargo, la comparación con Cookie, además que se juega más el Hyperbloom que el Crepitar, hace que si bien Cookie no tiene que tener recargada de energía para tirar la ulti porque explota y cura con la elemental y ni siquiera hace falta tirarla, Zoma necesita un montón de recarga. Aparte, al tirar la ulti pues también te pones el escudo que se va reabsorbiendo, con la elemental también pones un escudo, te da la necesidad de tener demasiada recarga de energía y además toda esta maestría en conjunto en el kit de Zoma para que el Crepitar merezca la pena. Entonces, o inviertes en recarga o inviertes en maestría y encima en vez de curarte te da un escudo. Es decir, Zoma es más incómodo, aparte de que el Crepitar se juega menos que el Hyperbloom, con lo cual otro escudo que quedó descartado. Salió también Layla después que Zoma, y básicamente Layla, que ya salió en Sumeru, Zoma salió en Inazuma, llegó con un escudo muy potente. Además un personaje que no necesitaba nada más que llevar geoarmada, que 2 piezas le da 20% de vida, un arma de vida. Hace poco en Fontaine salió un arma de 4 estrellas que nos da vida por ciento, que era una especie de arma pues para Nilou, para Layla, para Kirara, para personajes de escudo que antes no había, espada a una mano. Pero igualmente antes de este arma no existía una espada a una mano que te diese vida, aparte de la llave de la coronación 5 estrellas de Nilou, arma promocional. Y entonces Layla, pues bueno, se construye triple vida con algo de recarga, pero tampoco porque tiene coste de 40 en la ulti, es como free. Y se decía, bueno, sí, bueno, es el segundo mejor escudo del juego después de Zhongli. ¡Wow! ¿Sabéis cuánto se usó Layla? Os lo digo yo, nada.
Alguien me dirá en los comentarios, yo uso a Layla. Es verdad, los personajes en Genshin tienen personas que tienen fandom, eso para empezar, como ocurre. Pero hay personas que siempre le cogen cariño a X o Y personaje y al final todos los personajes se terminan usando. Es más por gustos que por otra cosa. Pero la realidad es que a día de hoy Layla tiene dos usos bastante forzados que no he visto en nadie, pero al menos se recomiendan, que son el Morgana 15 de Ganyu, pero en vez de jugar a Rosaria de último crío, pues juegas a Layla porque te da un escudo y es más sólido defensivamente. Spoiler, nadie juega a ese equipo y prefieren jugar el ofensivo con Mona Ámbar o incluso Mona Cazador de Dragones y no llevas healer y te da igual, pones las tarjetas de healing del abismo y vas perfecto. Y pues ya sabéis que es el Ganyu, Mona, Kazuha, Rosaria, todos 15 segundos. O sea, tiene 12 segundos, además que se adapta a muchos equipos. Y también la otra recomendación es con Scaramouche. Hay gente que juega Bennett, Layla, Faruzan C6, Scaramouche. Y Layla te viene bien porque aparte de darte un escudo para que no te vaporicen o derritan dentro de la ulti de Bennett, ya que hay bosses que sí que hacen esto. Y que Scaramouche, al hacer un torbellino crío, porque Layla va pegando hits crío, te aumenta también 20 su propia probabilidad. La realidad es que en este slot, en vez de Layla, Zoma o Zhongli como escudo, pues se usa Yelan, Furina, Kazuha a daño. Y realmente este equipo tiene un potencial bárbaro, bestia, brutal si lo lleváis a daño. Si os van a matar en el abismo, pues podéis llevar esta Layla, que mejor que Zhongli, darte 20 de probabilidad en vez de bajar 20% de las resistencias, pues andan ahí. También en este equipo se ha recomendado a Zoma, hablando de escudos. Zoma ahí lo que hace es darte 25% más de ataque por la consonancia Piro, pero no 30 más de ataque por el torbellino Piro, por los puntitos que tienes Scaramouche aquí, porque ya tienes un Bennett que ya va a saltar torbellino Piro, lleves o no lleves a Zoma. Pues Zoma es al menos recomendable. Luego salió Kirara. Kirara parte de un escudo y entrará a la categoría de mejores escudos junto a Zhongli, Layla, Kirara, que literalmente son los mejores escudos del juego y que Kirara y Layla son personajes que están ahí, bueno. Pues nos da con la elemental un gatito que va pegando dentro de los enemigos, aplica bien y eso era pues una especie de aplicador dentro on-field safe, es decir, pues una especie de personaje dentro en campo. Iba a decir carry dentro, pero carry no es porque el daño no lo hace, lo que hace es aplicar. Pero cuando salió Kirara teníamos un problemilla, y es que no teníamos ningún hidro que aplique bien fuera del campo para que Kirara esté en campo haciendo la del gatito, básicamente. Entonces, había gente que quería improvisar y decía, bueno, para Bloom de Nilou está bien, porque juegas Kirara y luego pones el aura de Nilou y la medusa de Kokomi, y si quieres apurar el hidro más todavía, pues la elemental de Bárbara, ¿no?, que aplica en área. Y se jugaba una especie de Bloom donde Kirara era el único dentro, la llevabas pues o bien triple vida para más escudo o bien triple maestría, pero al menos tenías dos healers o bueno, o llevabas dos dentros, llevabas Nahida, Kirara, Kokomi, Nilou y tratabas de que todo el hidro fuese pues la medusa de Kokomi y el aura de Nilou. Ya Nahida ponía dentro y Kirara la podías construir ya a vida para tener un mejor escudo. Y era una especie de hiperdefensivo de Bloom. Está divertido, habrá gente que sufra con el Bloom aun llevando a Kokomi y quiera llevar a Kirara también. Bueno, no era muy consistente y no es el Bloom más usado. Los Blooms de hecho se usan más con el viajero Dendro Colei y haces Quickswap porque necesitas aplicar más hidro, porque no es suficiente con el aura de Nilou y la medusa Kokomi. Y mucha gente cambia otra vez a Kokomi para reentrar, tirar la ulti, imbuirse básicos en hidro y además mojar dejando las fuentes off-field, es decir, fuera del campo, como Nahida o como el viajero, juntos en el mismo equipo, para que Kokomi moje más dando básicos, ¿no? Entonces, Kirara... Llegó Furina, que es lo que estáis esperando que comente ahora que explicaba que faltaban fuentes de aplicación fuera del campo. Llegó Furina. Furina coincide y hace que personajes como incluso Tignari, que también hacía falta una fuente off-field de aplicación hidro, porque Tignari va cargado, se hace elemental ulti y 3 cargados, no hace normales, con lo cual no podía funcionar bien con Xingqiu y con Yelan. Pues Furina habilitó más a Kirara. Spoiler, ¿Kirara ha mejorado, se usa más con un equipo de Kirara Furina? Pues en Bloom no, porque si Furina te resta vida y los Bloom explotan y te restan vida, termina siendo un dolor de cabeza. Y fuera de esto, algún equipo de Kirara Furina, Cookie triple maestría, hiperdefensivo para jugar algún Bloom, quizá en alguna cuenta muy nicho lo veréis, porque es un equipo hiperdefensivo ultra cómodo, pero la realidad es que Kirara no aumentó su jugabilidad con Furina, aun faltando o siendo la pieza que faltaba. Si hablamos de más escudos, aparte de esto, tenemos algunos más en el juego, principalmente ahora el meta o el intento de meta de cristalizados de Navia, que no es una mecánica ni es algo relacionado puntualmente con el Geo, aunque han intentado que los equipos de Ito, ya que Gorou con la ulti absorbe los escudos y Navia con la elemental absorbe los escudos,
Pero la realidad es que los equipos de Navia no se juegan por el cristalizado y la gente no tiene en cuenta los cristalizados, ni siquiera se tiene en cuenta que el escudo del cristalizado te salve o sea lo mejor del mundo. Simplemente quieres meter un cañonazo de mucho daño con Navia y ya está. Y en los equipos de Ito pues quieres tener perma escudo para tener activada la consonancia Geo. Que para mucha gente que seguramente no se acuerde, la consonancia Geo solo se mantiene si estás bajo la protección de un escudo. Y luego tenemos escudos que tampoco son tan importantes, pero existen, como el escudo de Beidou, que Beidou solo se juega en un hiperofensivo de Sakarosa, Taser o electrocargados en general junto a Shinkyu. Y este escudo bastante leve de la C1 merece la pena porque lo combinas con que Beidou te da mitigaciones y no solo en el escudo. Shinkyu te da mitigaciones, es decir, que sin escudo ni nada ya estás recibiendo menos daño. Shinkyu te da los micro healings y el Sakarosa Taser es muy ranged, es decir, pegas desde muy lejos, con lo cual la combinación de Shinkyu más Beidou es un conjunto de factores defensivos y no solo el escudo de Beidou. Y luego ya pues tenemos a Xinjiang y algún otro personaje de escudo que se me está olvidando en el vídeo, pero creo que los importantes que os he mencionado, incluida Diona, están por aquí. No me falta decir, bueno, no me faltaría decir que los Permafrost no le hacen falta escudo porque es que realmente ni les hace falta healer, porque los enemigos están congelados o tienen fases normalmente como su Teja ahora, donde si esquivas todo tranquilamente, se cae al suelo y le vas a meter un combo limpio aunque no lleves escudo ni lleves healer, como son los equipos de Ayaka con Mona, hiperofensivos, o los Permafrost de Ganyu, el Morgana antiguo. Entonces el escudo de Diona es interesante, pero tampoco es tan útil y en Permafrost es lo menos importante llevar un escudo. Y eso, luego Xinjiang. Entonces, básicamente, si bien la realidad es que el único escudo que se usaba a día de hoy era Zhongli, y es el escudo más fuerte del juego, y Zhongli pues se llevaba a Favonius también, es decir, era un soporte que nos podía brindar ciertas cosas extra al equipo en conjunto, para que se hiciese la rotación limpia o ni te interrumpa, no pierdas tiempo a veces hasta en dashear, aunque no es tan importante esos frames, porque si lo haces bien no pierdes frames importantes si has tirado las ultis. Y las ultis off-field están haciendo el trabajo y fallas un básico de menos con el carry principal que no te cambia mucho la rotación, o no lo fallas o dasheas y el tiempo lo pierdes en dashear y no en pegar ese básico. Zhongli daba rotaciones limpias. Y digo daba, porque a día de hoy, como siempre se explicó en otros vídeos, Zhongli es más para asegurarte en equipos y composiciones que no son la core principal que se recomienda de un equipo y son para ir cómodo. Zhongli es, como dije en muchos vídeos, el ruedín cuando aprendes a montar en bicicleta. No sé cómo en Latinoamérica se llamarán los ruedines, o a lo mejor se llaman ruedines igual, pero a veces pues te ponen dos rueditas chiquitas en la bicicleta y cuando ya más o menos sabes te los quitan para que ya aprendas a ir en bicicleta tranquilo. Pues básicamente Zhongli es eso a día de hoy. De los 5 o casi de los 10 mejores equipos del juego, nombrarme un equipo donde Zhongli sea la mejor alternativa. Y en el monogeo no lo es, pero sería el único equipo donde incluso si llevas 4 geos con Ito es incluso viable, pero fuera de eso no hay ningún otro equipo. ¿Es esto bueno o es esto malo? No. En su momento comenté más contundentemente en una build hace ya año y medio que Zhongli era solo para mancos o solo para gente que no tenía ganas de mejorar, y con el tiempo entendí que hay gente que sí que tiene problemas a la hora de jugar, es decir, ping alto, se calienta el celular, no tiene posibilidades, tiene mal internet, juega en GeForce Now y un infinito abanico de posibilidades que sí existe en Genshin Impact y que es algo realista. Sí, esa es la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado con los escudos? Que básicamente nos dieron el mejor escudo del juego, se dieron cuenta que llevando un Zhongli la gente iba demasiado tranquila y normalmente lo que hacen los Hoyovers para agitar el avispero de la gente, para que tenga un poco de nuevo ansiedad para volver a tirar por personajes nuevos, es nerfear las cosas más usadas. Y el ejemplo, igual que con el escudo, que se usaba muchísimo Zhongli por estos motivos que a la mayoría le afectan, incluso simplemente la ansiedad a la hora de combate. Como digo, no todos los jugadores de Genshin son jugadores de Dark Souls, y habrá gente que aunque sepa que no es lo mejor, prefiere un Zhongli jugar tranquilo y pasarse toda la poca dificultad del juego que tratar de hacer salas en 30 segundos. Pues ocurrió lo mismo en el abismo cuando se jugó en todo Inazuma, Raiden National y Permafrost. ¿Qué hicieron? Nerfear el Permafrost y tratar de nerfear todo el rato a Bennett. Así pusieron un montón de enemigos como bestias sacróseas, enemigos que te vaporizan y derriten dentro de la ulti de Bennett, enemigos que te mueven por la hitbox fuera de la ulti de Bennett para perder el bufo, y por otro lado nos pusieron, como estáis viendo, abismos actuales y desde hace ya 2 años, bosses gigantes que no se pueden congelar y se mueven mucho para dificultarte el Permafrost, agitar el nido y que tires por cosas nuevas. Pues ahora con el tema de los escudos igual, se habrán dado cuenta a nivel estadístico que la gente sigue jugando Zhongli y de hecho sigue siendo uno de los personajes más jugados en el abismo por estadística que veréis por aquí, y han dicho, ya está bien.
ya está bien, quizás sacamos un escudo mejor, o ahora quiero que tiremos por healers. Porque, si veis a nivel estadístico, los healers más jugados son Bennett, Cookie, Baizuko Komi. Y Baizuko Komi, como se dice en la tier list de Must Pull, que solo era de 5 estrellas de hace unos días, ni siquiera son tampoco best in slot y solo se salvaría Baizu en los equipos de Sino. Entonces, ¿qué quieren? Reducirte tanto Zhongli, venderte nuevos healers, porque tampoco había healers tan contundentes como Xianyun, reducir el uso de Bennett y Cookie y que de nuevo darte muchas mecánicas que te den mucha necesidad de generarte más healing como es Furina, para que nuevos healers que tengan overhealing vuelvan a entrar, como es el caso de Charlotte, que está siendo bastante aceptada y es el mejor healer crío por encima de Iki y de Diona. Así que esto es parte natural de las cosas y cuando se siga jugando demasiado algo, lo que van a hacer es atacar directamente ese algo para forzar una nueva mecánica. Ahora es la necesidad de querer vender healers porque solo hay un healer en Must Pull, que es Xianyun, y Kokomi está por ahí, pero los permafrost se puede jugar con Xianyun, Furina, Shinji Ayaka, ya no hay Kokomi. Se puede jugar Mona Ámbar, ya no hay Kokomi. Se puede jugar hasta Ayato, ya no hay Kokomi. Se puede jugar un montón de variantes. Y los equipos de dentro principalmente, si no vamos a la variante específica de Sino, no se juegan principalmente con Baizu. Ni los equipos de Nilou, ni los equipos de Alhaitham, ni algunos Agravates, ni un montón de equipos. Así que esto es lo que está ocurriendo en Genshin Impact. Es parte del ciclo natural que tienen estudiado para vendernos nuevas mecánicas y vendernos nuevos personajes. Ha ocurrido, ocurrirá y en el futuro será algo natural que vayáis entendiendo. Porque si quieren vender nuevas cosas, tienen tanto que hacer power creep a cosas que usa la gente demasiado, como que tratar de traer cosas que hagan funcionar mejor lo que existía anteriormente para también darle más variabilidad y variedad a las personas. Así que, poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis. Y chao.